Buenas tardes para todo aquel que me oye y me ve. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Fernando Gutiérrez. Hoy vengo a compartir palabra de Dios. Les traigo un mensaje que lo he titulado El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Este mensaje me lo colocó Dios en mi corazón por medio de su Espíritu Santo para compartirlo con ustedes, porque es palabra de Dios. Pero antes de compartirlo, vamos a ponerle en sus manos su palabra. Oremos. Padre, háblanos, Padre, que te escuchamos. Te pido que nos ponga en conocimiento y nos dé ese entendimiento y nos abra el entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Nos dé la sabiduría para poder comprender, entender y discernir este mensaje a todo aquel que me esté oyendo y aquel que quiera en su corazón sembrarlo. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pero antes de compartir este mensaje, yo les voy a decir algo que es bastante curioso. Desde que yo tengo uso de razón, desde que me bauticé en Cristo Jesús, y he estado oyendo prédicas a través de muchos pastores, de apóstoles, de líderes, de mucha gente. No he oído estas palabras que voy a compartir con ustedes. Espero que ese mensaje les llegue a su corazón. Comenzamos. Vámonos para Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Versículo 17. Ya tienen su Biblia, ya la abrieron, ya lo han buscado. Está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Y dice así: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Estoy hablando de nuestro Padre Celestial, inmortal. Vamos a ver otro versículo más, otro capítulo más del mismo Timoteo, Primera de Timoteo. Pero este es capítulo 6. Vámonos para el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16. ¿Qué nos dice en el versículo 16? Dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ojo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Otro versículo más que nos da el conocimiento de saber que nuestro Dios es inmortal. Nadie lo ha visto ni lo pueden ver, a excepción de su Hijo. Vamos a seguir leyendo este mensaje. Vámonos para Isaías. Isaías 45, 23. 45, 23.
¿Ya lo tienen ustedes allá listo? Bueno, vamos a leerlo entonces. 45, 23, Isaías. Y dice así: por mí mismo hice juramento. Está hablando Dios a Isaías. O mejor, se lo está diciendo ahora. Pero cuando él hizo ese juramento, él le está diciendo: por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia. ¿A quién se estaba refiriendo Dios al decir de mi boca salió palabra en justicia? A nuestro Cristo Jesús, a nuestro Verbo. A Él se estaba refiriendo. De mi boca salió palabra en justicia. El Verbo, que es la justicia para nosotros. Porque Él fue la justicia para nosotros. Es la justicia para nosotros. Su Verbo. Y no será revocada. Oiga esto, y no será revocada. O sea que existe hasta cuando Dios, bueno, es que existe hasta siempre, porque es eterno. Como dice en la palabra, el cielo y la tierra se acabarán, pasarán, mas la palabra nunca pasará, permanecerá para siempre. Entonces, ese verbo, esa palabra y esa justicia nunca serán revocadas. Y dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pero ojo a esto, el verbo de Dios, el verbo sale de Dios. Vea que ahí le está haciendo el juramento, porque en ese momento no había nadie más superior a Dios, porque no existía. Ni tampoco había menos, porque tampoco no existía. Era Dios solo. Y Dios hace el juramento por Él mismo, porque no había más nadie. Ni altos, ni más altos que Él, ni tampoco se había creado nada. Existía solamente Dios. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Esa palabra era el verbo de Dios. Ese verbo que fue proclamado como su Hijo. En ese entonces, aquí no lo sabíamos nosotros, porque nosotros venimos a saberlo es cuando está el nuevo pacto. Pero en ese entonces ya sabemos nosotros en el nuevo pacto de que ese era el Hijo. Y desde ahí comenzó toda la creación. Se hicieron ángeles, se hicieron todo lo que se hizo. Dominio, potestades, todo se creó hasta el mismo Lucifer, hasta Luzbel. Lo creó Dios por medio de su Hijo, porque eran los dos solitos, y empezó a hacer toda la creación. Vámonos a otro versículo por aquí donde dice Colosenses. Vámonos para Colosenses 1, 15 y 17. Colosenses 1, 15 y 17. Que me cuesta conseguirla. Colosenses 1, aquí está, Colosenses 1, 17, 15, perdón, Colosenses 1, 15, 17.
Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Su Verbo, su Hijo. El primogénito de toda creación. No quiere decir que el Hijo fue creado, no. El Hijo salió de Dios, el Verbo salió de Dios. Pero Él, por medio de Él, fue creada todas las cosas. Por eso dice, el primogénito de toda creación. Él estuvo ahí para crear todo lo demás. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ojo, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten. Todo está en Él. ¿Se dan de cuenta? Por medio de su Hijo se crearon todas las cosas. No siendo Él creado, Él salió de Dios. Salió de su Padre porque es la palabra. Y la palabra fue, como le diría yo, proclamada por el mismo Padre como su Hijo. La palabra tenía sabiduría e inteligencia y voz. Si ustedes pueden mirarlo en el versículo en Proverbios. Vamos a buscar en Proverbios 8. Proverbios 8. Dice así: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Eso era el Verbo. Si ustedes leen todo el versículo se van a dar de cuenta que está hablando del Verbo. No clama la sabiduría y da voz la inteligencia. Y eso era lo que había en el Verbo, porque el Verbo no tenía cuerpo. Era simplemente el Verbo, pero Él, por eso era que la voz de Dios nadie se la conoce, porque el Verbo tenía su voz. La voz de Él. Tenía sabiduría e inteligencia y voz. Y esa era la voz con que Dios hablaba por medio de su Verbo. Y nadie conoce la voz de Dios. Por eso no lo dice Cristo Jesús en el Nuevo Pacto. Nadie conoce la voz de mi Padre, a excepción de Él. Ni su aspecto, ni su cara, nada le conocemos del Padre. No lo conocemos físicamente, lo conocemos por medio de Él, lo misericordioso que es, lo bondadoso, lo divino, lo todopoderoso. Eso sí lo conocemos de Él, porque el Hijo nos lo dio a conocer. Por medio de Él conocimos, como cuando le dijeron a Tomás: tanto estás que andas conmigo y no te has dado cuenta que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Pues conozcámoslo, no era porque Él era el Padre, sino que conozcámoslo. Lo divino, lo misericordioso, lo piadoso, los milagros, todo lo que ha hecho. Entonces, ese es con lo que lo estamos conociendo. Entonces, dense cuenta que el Verbo es sabiduría e inteligencia y voz. Ahora vámonos para Filipenses 2, 6, 7. Filipenses 2, 6, 7. Ya. Entonces aquí dice, sino que, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2, 6, 7 y 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. El Verbo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es que el Verbo tenía gloria, que era la gloria del Padre. Tenía su gloria. El Verbo tenía su gloria. Y Él se despoja de todo lo que era porque Él tenía que ir simplemente el Verbo. Sin ningún poder, sin ninguna gloria. Vamos a mirarlo en San Juan 17, para que se den de cuenta. San Juan 17, 5. Y vean cómo dice aquí. Dice Jesús: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, el Verbo tenía gloria. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuera creado, Él tenía su gloria ya con Dios. Entonces, por eso es que Él aquí dice, se despojó de todo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Por qué dice a sí mismo? Porque el Padre la decisión la tenía que tomar era Él mismo. Él no fue obligado. Él no fue diciéndole, o te vas, no. Él le dijo que si Él, que iba a hacer esa misión. Y el Hijo le dijo que sí la hacía. Y Él mismo se despojó, porque el Padre no lo despojó. Tenía que despojarse Él mismo. Él se despojó de toda su gloria. Y bajó a hacer la misión que el Padre le había encomendado. Ahora vámonos para San Juan 3, 16. Ese lo conocen ustedes. San Juan 3, 16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ojo esto, el mensaje es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Aquí estoy hablando del Hijo de Dios. El mismo Hijo está diciendo esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí lo decía Jesucristo. Hijo unigénito. Ese era el Hijo de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios es el unigénito Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por el Hijo de Él, por el Verbo. Es que si no baja el Verbo, no existiría Hijo de Hombre. Y si no existiría Hijo de Hombre, no se podría haber hecho lo que se hizo. Salvación para todos nosotros. Vamos a seguir. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya hablo del nombre, es Jesús de Nazaret. Entonces, ahí empezamos. El unigénito Hijo de Dios. Y el nombre que se le colocó al Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Y si nosotros no creemos en Jesús de Nazaret, que fue hecho carne, el Hijo de Dios fue hecho carne, y el nombre
que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, ya estamos condenados porque no creemos en nuestro Salvador. Entonces, vámonos para el 18 del mismo capítulo. No, perdón, el 18 no. Vámonos para San Juan 1:14. San Juan 1:14. San Juan 1:14. Y vea lo que dice aquí. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, ya hecho carne, ya Jesús en persona. Los apóstoles vieron la gloria, la de él, Jesús hecho carne. El verbo se había despojado de la suya, pero Dios, estando morando en él, empezó a mostrar la gloria a través de su Hijo. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, hablando del Hijo de Dios, del unigénito del Padre. Ahí se refiere al Hijo de Dios, aquel que se despojó y bajó sin la gloria. Y entonces dice, gloria como del unigénito, que fue el verbo que bajó, que era el Hijo de Dios. Como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se despojó, bajó. Juan y los apóstoles vieron la gloria del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús de Nazaret. Ya el Padre habitaba en él, moraba en él. Y a través de el Padre, a través de su Hijo, el Padre mostraba la gloria de su Hijo. Y la vieron. Y entonces dice Pablo, gloria como del unigénito. Se está refiriendo al verbo. Del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Entonces, la gloria vuelve otra vez porque está el Padre en Jesús. Entonces, ya hecho carne. Ya hecho carne. Entonces, leyéndole eso, cuando el verbo fue hecho carne, el Hijo de Dios obtuvo la naturaleza humana. Ahora Él vive con dos naturalezas, la divina y la humana. La divina representa al unigénito Hijo de Dios. La naturaleza divina, o sea, el verbo, representa al unigénito Hijo de Dios. Y la humana, estando aquí ya hecho carne, representa al primogénito Hijo del Hombre, que es igual decir el primogénito Hijo de Dios, porque el verbo está hecho carne, pero con dos naturalezas, la divina y la humana. Pero sabemos que en la naturaleza humana que Él habitó aquí en la tierra, estaba su Hijo, el Verbo, hecho carne, y en su Hijo la manifestación de su Padre.
que es nuestro Dios. Por eso es que Él hacía, por eso que decía Juan, vimos su gloria, porque levantaba a los sordos, los hacía oír, a los ciegos los hacía ver, a los cojos los hacía andar, a los demoniados les sacaba los demonios, a los muertos los revivía, los resucitaba. ¿Qué era lo que no hizo Jesús aquí en la tierra? ¿Qué era lo que no hizo Jesús aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque el Padre moraba en Él y a través de su Hijo se veía la gloria del Padre. El Verbo estaba en Él. Ya, el Verbo estaba en Él. Ahora vámonos para San Juan 5, 22. San Juan 5, 22. ¿Qué nos dice en San Juan 5, 22? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, porque todo el juicio se lo dio a su Hijo. Al Hijo del hombre, que es el Hijo de Él. Acuérdese que Él tiene dos naturalezas. La divina, que es el Verbo, y la humana, que fue hecho carne. Ahora vámonos para el 27 del mismo capítulo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Ahí está. El Hijo del hombre. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No nos vamos muy lejos. Ahí están las dos naturalezas. Hijo de Dios, Hijo de hombre. Busquemos el 3, vámonos para atrás un poquito, capítulo 3, versículo 14 y 13. Vamos a hablar primero del 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el que va a ser levantado? El Hijo del Hombre. No el Hijo de Dios. Hablo del Hijo del Hombre. Aquí lo dice. Y como Moisés levantó la serpiente, lo dice Jesucristo, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él no dice que yo sea levantado. Él es el que está hablando. El que no está diciendo, esta palabra es de Cristo Jesús, sino que el Hijo del Hombre sea levantado. Él no dice que el Verbo sea levantado, sino el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que mirar bien. Divina y humana, dos naturalezas, divina y humana. Esas dos están en una sola, que se convierte en el Hijo de Dios. Pero está la divina, que es el Hijo de Dios, y la del Hijo del Hombre. Ahora dice aquí en el 13, vámonos para el 13 del mismo capítulo 3 de San Juan. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí, dice Jesús, y ahí ha sido resucitado por el poder de nuestro Padre Celestial. Resucita al Hijo del Hombre. Ese es una de las cosas que muy poco, bueno, yo nunca lo he oído, pero bueno, hay siempre un principio. Entonces, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Él está en el cielo porque es el Hijo de Dios, ahí está el Verbo. Ahora vámonos
a repasar un poquito del antiguo pacto. Vea lo que nos dice en Samuel, segunda de Samuel 7, capítulo 7, versículo 12 hasta el 16. Vamos a leer para poder entender mejor lo que estamos hablando. Y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Estaba Samuel, el profeta Samuel, Natán diciéndole a Samuel, a David, está diciendo a David, que eso fue lo que el profeta Samuel le dijo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Estaba diciéndole nuestro Padre Celestial. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, hablando de su verbo, de su hijo del hombre. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, porque se trataba del hijo del hombre. Ya, lo iba a castigar con vara de hombres y con azotes de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y serán afirmadas tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Vea que ahí ya está hablando del Hijo del Hombre. Lo castigará si en algo hace mal, que nunca lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo fue el Hijo fiel para con su Padre, estando ya hecho carne, porque ese era un peligro. Vámonos ahora para San Juan 12:23. San Juan 12:23. Vea lo que nos dice en San Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está respondiendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está hablando del Hijo del Hombre. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es lo que tenía que hacer, morir para que ese grano llevara muchos frutos. Al morir ese grano llevaría muchos frutos hacia él. Ahora vamos a leer el 31 del mismo Juan 12:33. 31:33. Y aquí nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Vea que está diciendo Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya Jesús sabía, ya él sabía que ya pronto iba a ser crucificado. Y él se estaba preparando. ¿Preparando él? Pues yo diría que también, porque él era un hombre común y corriente, pero poniendo en conocimiento a sus apóstoles, a sus discípulos. Y él les dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Y es que hubo un juicio. Ya hubo un juicio. El que viene es el segundo, pero ya es el último. Hubo un juicio y continuamos. Porque esa fue una etapa, el segundo pacto, el antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto termina en ese ciclo. Y esas almas, ese era el juicio. Aquellas almas que le creyeron a nuestro Padre Celestial, que vendría la justicia, esas almas, a ella le iba a llegar el juicio. Iban a tener ¿cómo le diría yo? La salvación, la justicia. Entonces sigamos leyendo. Y yo, vea estas palabras, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, él no se estaba refiriendo al verbo, él se estaba refiriendo era al Hijo del Hombre. Porque él dice, y yo. Y él dice yo porque él estaba hecho carne. Pero acuérdense que el verbo bajó y fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Y al decir hecho carne no quiere decir que ya hecho carne y ya no más. No, el verbo sigue haciendo porque esa es la palabra de Dios. Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿será que él no sabía que iba a ser levantado? Él lo sabía que sí, pero se lo estaba poniendo en conocimiento a ellos. Para que sintieran, pidieran, oraran, para que ese Jesús que se le iba a ir fuese levantado de la tierra. Pero Jesús sabía que sí, que el Hijo del Hombre iba a ser levantado. Entonces él dice, si yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y así estamos. Así estamos. Si usted cree en Cristo Jesús, si usted reconoce a Cristo Jesús como tu Salvador, ¿qué está haciendo? Lo está trayendo a Él. Nosotros nos vamos a Él. Y por eso Él nos trae a mí mismo, como dice, a todos traeré a mí mismo. Y a todos le está diciendo a los discípulos, pero al decir discípulos, nos está diciendo a toda la humanidad que creamos en Él. Él se dirige a los discípulos, pero Él al decir a todos, nos está metiendo a todo que crea en Él. Y si usted es cristiano, usted está atraído hacia Cristo Jesús. Y no se separe de Él para nada. Ahora digamos Juan 5:25. Vamos a ver, Juan 5:25 ahora. Bueno, capítulo 5, versículo 25. Y vea lo que dice aquí. De cierto os digo, está hablando Jesús, que la gloria sea para Cristo Jesús y la honra, porque Él es el que nos da esta palabra para que nosotros podamos compartirla con ustedes por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es todo lo que tenemos nosotros aquí en la tierra para poder salvarnos de todas las cosas, tentaciones, maldades, peligros. Ese es el Espíritu Santo. No nos apartemos de Él. Cristo Jesús está en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo mora con nosotros. Por eso es que tenemos que tener un cuerpo digno de una casa limpia, barrida y aseada, fuera de pecado. De pecado, de muerte. Porque nosotros vamos a tener pecado. Nosotros vamos a pecar siempre, pero no hagamos pecado de muerte, porque eso es lo abominable hacia con nuestro Padre Celestial.
fuera el pecado de muerte. Desde que usted dejó el hombre viejo o la mujer vieja, ya están atrás. No vuelva al vómito que ya tú botaste. Sigamos. Entonces dice, de cierto os digo, viene la hora. Ya sabía Jesús que ya iba a ser crucificado. Viene la hora y ahora es, y ahora es, ya, y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿A cuáles muertos se refiere? A los del antiguo pacto. Porque la hora, él lo dice, viene la hora y ahora es. Ya, estando él vivo en la tierra. Dice, y ahora es, porque él sabía ya que iba a ser crucificado. Y iba a morir en la cruz. El Hijo del Hombre. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oirán la voz del Hijo de Dios. No dice del Hijo del Hombre. No. Dice del Hijo de Dios. ¿Por qué dice del Hijo de Dios? Porque la voz es la del Verbo. Porque en el momento en que Él muere, el momento en que el Verbo sale, Jesús muere. Me explico. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió que ya el Padre se iba. Y Él sabía que más atrasito se iba el Verbo, que es el Hijo de Dios, porque es que el Verbo no puede morir. Por eso es que se dice que a Jesucristo lo torturaron tanto, que un hombre normal en la tierra no hubiera soportado las torturas que le hicieron a Él. ¿Por qué no moría Jesús? ¿Por qué Él las aguantó? Que Él las sufrió todas, sí, las sintió, las bofetadas, los escupitazos, las blasfemias, los latigazos, los huchos, los ganchos, las flechas que le pusieron, toda esa cuestión, los clavos. Todo eso lo sintió el Hijo de Dios. El Verbo lo sintió todo, porque Él era el que estaba hecho carne. Pero en el momento en que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se dio cuenta que el Padre se iba y más atrás se iba el Verbo. Entonces, Él sabía muy bien ya, Él sabía ya. Y por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Verbo sale. Y en el momento en que el Verbo sale, Él muere. Era eso. Si el Verbo no sale, Él no muere. Él ahí queda vivo, porque es que el Verbo es inmortal. Nada de Dios va a morir porque Él es inmortal. Y el Verbo es inmortal. Ya me entendí, me he explicado. El Verbo sale de Dios. Y si salió de Dios y Dios es inmortal, el Verbo es inmortal. Se hizo carne, correcto. Al hacerse carne, fue hecho carne. Cuando el Verbo fue hecho carne, el Verbo quedó naturaleza humana, naturaleza divina, que fue lo primero que llegó, y la naturaleza humana que se convirtió. Pero para que muriera la naturaleza humana, tenía que salir el Verbo, porque no podía estar ahí. Si no, el cuerpo ese no hubiera muerto. El Hijo del Hombre no hubiera muerto si el Verbo no sale, porque el Verbo es inmortal. Y en el momento en que el Verbo sale, Jesús muere. Y por eso es que dice aquí, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, no del Hijo del Hombre, sino del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque es que el Verbo es el que baja al Hades, al infierno. Toma lo que Adán le dio a Satanás, que fue el imperio de la muerte. Toma las llaves, derrota a Satanás, mas no lo destruye, pero sí lo derrotó. Lo pisoteó allá, le quitó el imperio, salió al Seol,
donde estaba el seno de Abraham, y le dio la bienaventurado a todos aquellos que estaban allá, que creyeron en nuestro Padre Celestial, de que vendría la justicia, de que vendría la salvación, de que vendría el Mesías, de que vendría el Salvador. Como creyeron, les dio salvación a ellos. Ellos están salvos en este momento. Ellos están salvos, los que estaban en el seno de Abraham. Fueron salvos por Cristo Jesús. Entonces, el que muere es el Verbo, y al que Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial resucita al Hijo del Hombre y le da el cuerpo glorioso. Cuando el cuerpo de Jesús resucita, entra el Verbo, porque están los dos, el Verbo y el Hijo de Dios. Ahora está en un cuerpo glorioso. El Verbo está, como dice en este versículo, Mateo 26. Vamos a ver a Mateo 26. Mateo 26, 63, 64. Dice Mateo 26, 66, 64. 63, 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y además le agregó otra cosa: os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra. El Hijo del Hombre, ya estaba el Verbo con él, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en nubes del cielo. Esa es cuando venga la segunda vez. Pero ¿se dieron cuenta? Ya habló del Hijo del Hombre, porque ya estaba resucitado. Por eso le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo cuando venga por segunda vez por su iglesia. Ahí le está dando a entender que el Hijo del Hombre es el que muere, no el unigénito Hijo de Dios, porque Él es inmortal. Él salió de Dios, y si salió de Dios, no muere. El que muere es el Hijo del Hombre. Pero como ha dicho en el antiguo pacto, cuando Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque estás pisando suelo santo o tierra santa. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí, en esa montaña. Y donde Él está, todo es santo. Todo es santo. Entonces, si Dios moró en ese cuerpo, en el Hijo del Hombre, que era donde habitaba el Hijo de Dios, que era el Verbo, moró en ese cuerpo, será santo, más que santo. Más que santo. Pero tenía que hacerse así, porque tenía que morir un hombre para poder rescatarnos a nosotros. Si no, no nos podía rescatar, porque Dios hace todo conforme está escrito, y Él no se echa para atrás de lo que Él haya escrito. Pero si nos saca de
nos saca de esos atolladeros que nosotros como hombre lo metemos a Él. Él sabe hacer todas las cosas conforme es. No para que el otro diga, pero porque te metiste por este lado. ¿Por qué no te fuiste derecho? No, no tiene nada que decir porque se fue derecho, conforme es. Y murió el hombre. Y el hombre lo resucitó. Y por haber resucitado al Hijo del Hombre, todos nosotros somos resucitados por medio de su Hijo, de Dios, que es el Verbo. Habitó en ese cuerpo que fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Entonces nos quitó los grilletes, nos quitó las cadenas, nos quitó todo lo que teníamos nosotros como esclavos hacia ese demonio que era Satanás. Y como dice ahí, el diablo será suelto, saldrá, porque es que el diablo no salía de allá donde estaba. Él salía cuando salía de vacaciones. ¿Por qué? Porque él sabía que todas las almas iban para allá donde estaba él. Estaban condenados en el antiguo pacto, todos estábamos condenados. Y todos íbamos para allá. Que Dios los tenía en un sitio, en el seno de Abraham tenía unos y en el Hades tenía otros. Los que estaban portándose mal estaban en el Hades, los que se habían portado mal. Y los que estaban en el seno de Abraham eran los que creían en Jehová. Sí, estaban aparte. Pero el diablo decía, eso cuando llegue el fin me lo tiene que mandar para acá porque yo tengo el imperio de la muerte. Las llavecitas las tengo aquí. Todo eso vienen para acá. Y por eso era que no salía. Ahora que ya el imperio de la muerte no la tiene él, fue luchado por nuestro Cristo Jesús en el Hades y quitado el imperio de la muerte. Entonces, ahora él tiene que salir a buscar almas. Él está en el mundo, está dando vuelta en el mundo a ver cómo convence y hace pecar a todo el mundo. Por eso es que nosotros tenemos que estar en Cristo Jesús. No nos apartemos de Él. Él es nuestro apoyo, nuestro amparo. Él es el que nos tiene junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía por ese camino que Jesús labró en la tierra cuando estuvo aquí. Y nos dio y nos dejó estas sagradas escrituras. Nos dejó estas sagradas escrituras para que nosotros las leyéramos, comprendiéramos, siguiéramos los pasos de Él. Entonces, el que se pierde es porque quiere perderse. Le da más provecho 5 minutos de placer a la carne que una eternidad en la vida eterna. ¿Qué prefieres tú? 5 minutos de placer que es duro, porque yo les voy a decir que es duro. El pecado es sabroso, el pecado es gozoso, el pecado es una cosa deliciosa, pero son momenticos y uno peca y lo que hace es que está en contra de nuestro Cristo Jesús, porque al Padre no le gusta del pecado. Él quiere atraer los pecadores, pero no al pecado. Porque nosotros somos pecadores. Si estamos en Cristo Jesús, nosotros somos pecadores, pero no tenemos que tener pecado de muerte. Porque ese es el pecado que aborrece Dios. No caigamos en el pecado de muerte. Porque yo te digo una cosa, hay muchas cosas que uno dice una mentirilla o una cosa que no debe de hacerse, pero uno pide perdón a Jesucristo. Porque la tuvo que decir por obligación, pero uno pide perdón. Y ese pecado es perdonable, así sea que se lo diga, que otra persona le pida perdón a Dios por lo que la otra dijo eso. Sí, te lo voy a buscar en San Juan, en Primera de Juan. Primera de Juan.
Primera de Juan 5. (5:16) dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Está oyendo? Que sí, puede, pero que no sea de muerte. Entonces, para terminar, porque ya el tiempo se me está acabando, miremos a ver y desen cuenta que la naturaleza humana, la naturaleza divina y la naturaleza humana las tuvo Cristo Jesús, las tuvo el Hijo de Dios. El que muere en la cruz es el Hijo del hombre, mas el Hijo de Dios nunca muere. No se olvide eso. Miren en la Biblia y recuérdalo, y vuelvo otra vez a mirar las palabras, todos los versículos que les dije y analícelo. Me despido por esta vez. Le doy las gracias a todos mis hermanos y a todo aquel que me oyó por este mensaje que le he dado. Le doy la gloria y la honra a Cristo Jesús por haberme, y al Espíritu Santo por haberme dado la sabiduría y el entendimiento. Gracias te doy, Padre Santo, a mi Hijo, a Jesús, Cristo Jesús, y al Espíritu Santo, porque sin ellos yo no puedo decirles nada. Ellos son los que me dan esa sabiduría y me abren el entendimiento. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén.